Un hongo nuclear. La sola mezcla de palabras ha desatado el pánico en Francia. Sergei Kolyaznikov, el analista internacional y blogger ruso, conocido por sus opiniones sin filtro, fue quien lanzó esta aterradora afirmación. Estoy 100% convencido de que veremos un hongo nuclear, asegura. Sus palabras son una respuesta a las recientes declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot. El canciller, petulante como un pavo real, había asegurado que la amenaza nuclear solo se quedaría en eso. Pura retórica. No hay que temer. Y como dijo el presidente Macron, invito a Putin a retomar el sentido común, dijo casi burlándose. Para Kolyaznikov, estas palabras podrían ser una sentencia para Francia y para la OTAN. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Veremos un hongo nuclear. Esta frase ha dejado helados a todos en Francia. Lo dijo con una frialdad espeluznante Sergei Kolyaznikov, un blogger ruso que, más allá de la etiqueta de simple analista o comentarista en redes, se ha convertido en una voz resonante de la opinión prorrusa más dura. La respuesta de Kolyaznikov surgió como una daga afilada a las palabras del ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, quien pidió un ataque sin precedentes contra Rusia ignorando cualquier amenaza nuclear que pudiera provenir de Moscú. Rusia siempre estoica. Podía haber permanecido en silencio, pero en esta ocasión el eco se amplificó con la amenaza de una tragedia atómica. El escenario político y militar entre Occidente y Rusia se ha vuelto un verdadero campo minado, donde cada frase, cada declaración tiene el potencial de desatar una catástrofe. Francia, uno de los países más vocales en la coalición europea contra Rusia, ahora parece haber sobrepasado un umbral particularmente peligroso. Barrot no se contuvo al mencionar que Putin lleva 2 años y medio agitando la retórica nuclear para mantener a Occidente en jaque. Sin embargo, esta vez el discurso se tornó más audaz. No tiene sentido prestar atención a la amenaza de una guerra nuclear, declaró el ministro, en lo que parecía ser un intento desesperado de desafiar directamente a Moscú. Como dijo ayer el presidente Emmanuel Macron, Rusia debe volver al sentido común y la responsabilidad, comentó. La frase estaba impregnada de arrogancia, casi una invitación a probar cuán lejos está dispuesto a llegar el oso ruso. En cierto modo, Barrot y Macron parecían olvidar u obviar cómodamente el principio fundamental que ha mantenido al mundo a salvo de un invierno nuclear desde la crisis de los misiles en Cuba. El equilibrio del terror. Los rusos, una nación que ha soportado invasiones y guerras, que ha visto el alma de su patria ensangrentada en los campos de batalla, no tomarían estas palabras a la ligera. No era una simple respuesta diplomática lo que estaba en juego. La respuesta de Kolyaznikov fue un reflejo del sentimiento de muchos en Rusia. No era una amenaza vacía, sino una advertencia de las consecuencias. Personalmente estoy convencido de que veremos un hongo nuclear. Hay exactamente una razón de 100% para esto, declaró Kolyaznikov. Y es que la situación no dejaba lugar a la interpretación ambigua. Había un ataque nuclear única y exclusivamente porque Estados Unidos y la OTAN no creen que Rusia sea capaz de realizar un ataque nuclear y solo hay una manera de convencerlos, señaló. Aquí radica el corazón del problema. La incredulidad occidental ante la capacidad o la disposición de Rusia de lanzar un ataque nuclear. Aquellos que viven en confortables despachos en Washington, Bruselas o París, tal vez no entiendan lo que significa para Rusia sentirse acorralada y desprovista de alternativas. Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, ya había advertido que el uso de misiles no nucleares occidentales por parte de Ucrania contra el territorio ruso, bajo la nueva doctrina militar anunciada por Putin, podría desencadenar una respuesta nuclear.
Aquí, la palabra doctrina adquiere un peso particular. No se trata de una simple estrategia militar, sino de un mandato que establece las reglas del uso de armas de destrucción masiva. La postura de Rusia ha cambiado en los últimos meses, un reflejo de los desafíos crecientes y de la presión ejercida por los aliados de la OTAN al dotar a Ucrania de más y mejores armas. Y lo que aún es más peligroso, la desestimación occidental de estas amenazas parece dar carta blanca en la escalada. Desde los confines del Kremlin hasta las estepas siberianas, la atmósfera se ha vuelto densa. Rusia no quiere la guerra nuclear, eso está claro, pero también está claro que no va a retroceder. La doctrina anunciada por Putin hace unas semanas implica que si el territorio ruso, incluyendo las áreas como Crimea, Lugansk o Donetsk, es atacado con misiles suministrados por Occidente, Moscú se reserva el derecho de responder con toda la fuerza de su arsenal, incluido el nuclear. Aquí no hay lugar para dudas. Los rusos han marcado líneas rojas y Occidente parece estar bailando peligrosamente sobre ellas. La perspectiva de un hongo nuclear evoca las imágenes más escalofriantes del siglo XX. La potencia destructiva de un solo artefacto de estas características podría transformar en cenizas una ciudad entera en cuestión de segundos. Kolyaznikov lo sabía, y cuando dijo que solo hay una manera de convencerlos, su mensaje fue claro y sombrío. El único lenguaje que entienden en Occidente es el de poder crudo, la demostración contundente de fuerza. Para él, las palabras, contratos o amenazas ya no son suficientes. Había que llevar la advertencia al siguiente nivel. La posición francesa expresada a través de la retórica desafiante de Jean-Noël Barrot parece no tomar en cuenta el abismo sobre el cual camina. Francia, que se presenta como uno de los pilares de la estabilidad europea, tiene en sus manos una gran responsabilidad. Sin embargo, las palabras de Barrot, respaldadas por el presidente Macron, muestran una desconexión peligrosa y de las realidades geopolíticas de los riesgos que conlleva presionar a una potencia nuclear como Rusia hasta el límite. En su palabra se percibe una confianza temeraria, como si las armas nucleares fueran meras piezas de ajedrez, como si la tragedia de una explosión nuclear fuera solo un recurso más en una estrategia diplomática. De otro lado del continente, Rusia se encuentra en un momento de decisión histórica. Es un país que ha sabido resistir invasiones, que ha sabido sufrir y salir fortalecido. El espíritu ruso, endurecido por siglos de guerra y conflictos, no acepta amenazas sin consecuencias. La crítica de los líderes occidentales a quienes Kolyaznikov acusa de no entender la seriedad del momento se hace eco en la opinión pública rusa. La noción de que Occidente subestima la disposición de Rusia a utilizar sus armas nucleares no es nueva. Los líderes europeos y estadounidenses parecen creer que Putin está faroleando, pero esta percepción es peligrosamente equivocada. Rusia ha dejado claro en varias ocasiones que el uso de las armas nucleares no es un tabú, sino una opción contemplada dentro de su doctrina de defensa si su seguridad nacional se ve amenazada de manera existencial. Y mientras las palabras vuelan entre París y Moscú, los arsenales se preparan en silencio. Rusia, con un inventario que incluye los misiles balísticos intercontinentales Sarmat, apodados Satan II, y el sistema de misiles hipersónicos Avangard, que puede evadir cualquier sistema de defensa conocido, tiene la capacidad de borrar del mapa a cualquier enemigo. ¿Llevarán a Rusia al límite? En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar.
tener puntos de idea distintos, pero por ejemplo también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.